vela hecha de la grasa de las ballenas. De las ballenas, que antes había mucha ballena acá, entraba mucha ballena. La gente como varaban y morían en las costas, la gente le sacaba la grasa porque eran grandes también. Y lo hacía velas y también hacían los chonchones. Con pura lámpara parafina, esa era nuestra Vela. luz. Anteriormente, bueno, mucho antes años era con mechero, que se alumbraba uno, pero eso era mucho cuando yo era niña chica. Eso se usaba. Y después ya con la lámpara. Y uno acostaba a sus niños con vela nomás. Aquí en Bacao cuando era chico, había unos farolitos en la calle, le ponían una vela y lo pasaban encendiendo en la noche. Y todas las casas se alumbraban con velas y con mecheros de parafina. Entonces aquí en Chiloé se las rebuscaban también. Muchas personas tenían en sus casas y en los campos sobre todo, se llamaban wheelchairs. Entonces, por lo menos sus baterías las cargaban con viento. Uno le hacía unas torrecitas o más o menos potentes, todas partes existían, porque para las radios muchas personas han captado mediante agua también, hidráulico, claro, en pequeña escala. El agua producía la luz y los fabricaban, los hacían acá. No, sí, eso no es de difícil fabricación. ¿Cuándo usted instaló esta turbina que tiene para entregar electricidad ahí en su domicilio, en su casa? Más o menos, a ver, unos 16, 18 años atrás. ¿Y esa de dónde la trajo usted? La hice, ¿Usted la hizo? ¿sí? Con un generador que era de un winchaire, de un molino de viento que generaba electricidad por medio del viento, norteamericano. Pero aquí no da resultado, por el hecho que el viento no es continuo. Y ese generador es de 1 kilo, entonces necesita mucho viento para generar. Entonces por eso, después cuando no me dio resultado ahí, se hizo la turbina con el mismo generador. Sacó la paleta, sacó todas las cuestiones, instaló con agua. La corriente sale de ese generador, llega hasta la casa, por los cables. Hay un instrumento en la casa que regula la corriente y ahí pasa la batería. Entonces está cargando una batería de 12 volts. Y de la batería sale la corriente para las otras cosas, para la luz de la casa, televisor, teléfono, lo que sea. Aquí hubieron muchas turbinas. Por aquí hubieron muchas turbinas. Yo la rueda hidráulica lo aprendí de un caballero, un anciano, allá por el año 50, a ver, 57, más o menos. Él se lo aprendí, don Manuel Muñoz Nahualneri, en Castro, que ya está muerto hace años. Y ahí lo aprendí, y eso me quedó grabado aquí, y empecé a hacer las cuestiones estas. Esta construcción que está siendo modificada corresponde a la antigua empresa Mique, ¿sí?, que tuvo sus orígenes al comienzo del siglo pasado, ¿sí? Le llamábamos la fábrica de luz. Estaba la fábrica de cerveza, la fábrica de bebida y la fábrica de luz. Y eso era con motores a leña, porque uno veía grandes cantidades de leña que descargaban ahí en la calle Los Carreras. Bueno, nosotros estábamos muy cerca de ella, así que teníamos ruido constante todo el día, toda la noche. Era medio raro después cuando dejaba de funcionar, porque tú el tiro decía, ¿qué habrá pasado? Sí. Mi tía me decía, Luchita, esto si no se ocupa la luz, apágala. Había que uno economizar para que no se corte la luz, porque se notaba cuando ya venía una baja de voltaje. Y no todos tenían luz tampoco.
porque los más caracterizados nomás. Todo tenía su costo, y antes todos no tenían para costearse su luz, para tener su medidor, para todo. Pero él además tenía en Mechaico turbinas, y entonces gran parte también de la energía él la sacaba del agua. Después para el terremoto cayó, ya lo de leña, esos motores ya no le sirvieron. Entonces quedó solamente las turbinas de Mechaico. Ahí ya, él hizo un convenio con Endesa. Endesa le compró a él las instalaciones, y Endesa vino y se instaló, y nosotros los consumidores empezamos a pagar a Endesa. Luego Endesa se vendió a Saesa. Trajeron primero motores desde motores diésel que estaban instalados en Pudeto. Al frente de la lechera ahí habían unos enormes motores diésel, y con eso nos daban la luz a todo el pueblo. Don Carlos Barrientos, o González, él efectivamente, mira, él logró montar una pequeña empresa, la empresa La Luz, se llamaba aquí en Castro. Hubo un esfuerzo enorme, digamos, por poder represar el río Gamboa. De alguna forma, yo diría, mira, logró ese empresario entender que no podía seguir dependiendo, por así decirlo, digamos, del motor, porque tenía inconveniente con el motor. O sea, hubo momentos en que aquí hubo meses en que no se contó con nunca. Logró complementar un poco esta especie de energía que entregaba este motor a combustión lenta, esta planta eléctrica a combustión. El tranque de alguna forma sustituyó en algún momento incluso en que el motor estaba digamos, deteriorado, y logró entregar, mira, en ese entonces, yo te hablo de los años 50, a mediados del 60, logró entregar energía a la ciudad de Castro. También una energía un poco inconstante, digamos, pero también era energía al fin, o sea, de alguna forma, ese sistema de este tranque o esta represa, yo diría de que fue fundamental también para la ciudad de Castro. ¿Y por qué se dejó de usar este? Mira, uno, porque se comenzó, digamos, principalmente a renovar un poco y a mejorar el trabajo de los motores posteriormente a combustión, los motores eléctricos, digamos, que tenían mucho mejor capacidad de entregar energía y con mejor dotación técnica. Y posteriormente ya vino con el tema del sistema interconectado de Endesa, que ya el tranque fue prácticamente ya inoperante o ineficiente al nuevo requerimiento. Además que la población comenzó a aumentar, se empezó a extender la ciudad y ya no podían abastecer, digamos, esos requerimientos que se entregaban. Y de esa manera se fue paulatinamente abandonándose. Destilatorio Quellón, Sociedad Anónima. Esa era su fuerte, su misión esa, generar bastante producto carbono para exportarlo. Y como se llama de allí, nadie tenía luz aquí en esa época, más de 50, 60 años, más de 60 años, no había luz. Y esta gente, la gente que del pueblo le solicitó como especie de un favor que le hagan así a la gente del pueblo para que le dieran luz. Entonces eso tenía como su costo, no todos accedían, tenían acceso a ese beneficio, pero daban la luz en verano a las 9, a las 12 se apagaba, y una luz muy bajita, ¿verdad? Los polletitos y un tendido nada más que alambre dentro de las casas, así. Usted podía tener 3 lucecitas en las casas aproximadamente, la cocina, 1 o 2 dormitorios. Pero los grandes comunidades no habían, artefactos eléctricos no teníamos. No conocíamos ni siquiera la tele. A unos que otras personas tenían una radio, y eso era un acontecimiento. Porque tener una radio, no todo el mundo tenía acceso a eso. O un refrigerador. Todo el mundo hoy día lo tiene. Era muy difícil, era precaria la situación. Que Chiloé, por su condición de marginalidad insular, estuvo hasta muy entrado, y yo diría que a final del siglo XIX, principio del XX, alejado de todos los procesos energéticos como los conocemos en la actualidad, y particularmente la generación de electricidad. Ahora, eso igual, como todas las poblaciones externas a los núcleos donde se genera energía, particularmente la eléctrica,
generó un proceso de dependencia tal cual como genera el proceso de dependencia de la actual red interconectada en Chile. Entonces Chiloé, por así decirlo, fue una de las últimas en aplicarse este sistema, que está impuesto. No es un sistema que se genera o se ha generado desde la misma provincia, o el mismo archipiélago. Cuando se generaba aquí no teníamos el problema que tenemos con SAESA ahora, porque SAESA dependemos nosotros de allá del norte. Si pasa un corte en Osorno, en Puerto Montt, nos afecta a la isla. Quedamos todos apagados. Pero ¿qué pasó? En el tiempo Pinochet entregó todo a otros países. El agua, la luz. En dictadura se impuso el sistema ahora llamado neoliberal, en el cual se privatizaron la generación de energía, particularmente la electricidad y otras. Y los gobiernos de la concertación lo único que han hecho es mantener este sistema. ¿Qué ha hecho? El sistema capitalista, que maneja la energía en el país, ha impuesto de la manera más simple, porque el criterio que ellos se manejan para la irradiación, para el establecimiento de redes eléctricas, es un criterio economicista. No les interesa dañar el paisaje, no les interesan las comunidades, y se imponen con el criterio de toda empresa capitalista. La inversión más simple o más económica con la mayor ganancia posible. Sistema interconectado nace en la ciudad de Taltal, ¿ya? Y llega hasta la zona de Quillón, que es el último punto, digamos, el último cliente del sistema interconectado, que es el SIC, estaría en la ciudad de Quillón. Y lamentablemente porque el punto más alejado, digamos, nuestro consumo. SAESA hoy día está controlada por dos entes, que uno es el Banco Morgan, ¿ya? Y Ontario Teacher, que es un fondo de pensiones. Esos son los controladores hoy día desde hace unos meses atrás, como controlador, digamos, de todo el sur de Chile. Como un negocio, ven que el negocio de la energía, SAESA es una buena empresa, por lo tanto la compraron ellos, digamos. Básicamente yo diría que por eso, digamos, la seguridad y una buena empresa. En el fondo, por nuestra condición geográfica se hace mucho más larga y por eso tenemos las pérdidas técnicas también. Lamentablemente toda la generación que nosotros estamos realizando, o toda la que se vaya a realizar por distintos medios, se va a ir a esta distribución. Y la distribución siempre se va a ir en torno a donde haya mayor focalización, vale decir, focalización de necesidades eléctricas, donde hayan ciudades que necesiten mayor cantidad de concentración de energía para poder producir. El Estado tiene un problema zapatochino y dice, ¿de dónde sacamos energía? Entonces castiga territorio, porque en ese fondo castiga territorio, por un tema de interés económico para quien le tiene que dar la solución. En este caso Santiago, en el fondo Santiago es la que nos traga todo. Resulta que esta planta empezaron a hacer aparición, nosotros nunca supimos que en realidad qué era. ¿Ya? Sí éramos testigos de que habían camiones tirando ripio, alguna otra máquina haciendo compactación de terreno. Seguramente el que vendió el terreno sabía de qué se trataba. Pero nosotros como vecinos en realidad nunca lo supimos. Nunca lo supimos, hasta que esto empezó a funcionar. Habían algunos letreros que sobre toda empresa, porque había una constructora de por medio, hace publicidad o marketing de esa situación y coloca un letrero donde se explica de qué se trata. Y ese letrero estaba tapado con un nylon negro. Bueno, Energy Partner es dueña de la planta de GAN en la cual ustedes están hoy en día. Y esta es una planta de 40 megawatts, que es una planta de respaldo. El respaldo significa que cuando el sistema lo crea conveniente, nosotros entramos en el sistema.
más que nada eso, son motores SDMO, la capacidad, nosotros tenemos 24 motores, pero nunca tenemos los 24 motores, siempre tenemos motores en mantención, 2 o 3 motores en mantención. Entonces nosotros estamos generando al sistema aproximadamente 30 megawatts, cuando, vuelvo a reiterar, cuando el sistema lo requiera. Lamentablemente, los motores se instalan en algunos puntos, después el mismo crecimiento han llegado, digamos, a la zona aledaña de los grupos y claro, tenía un ruido molesto, pero yo diría que hoy día la tecnología y la gran tecnología que tienen los equipos ya prácticamente son insonoros. Si uno está en Decán, los grupos de Decán son prácticamente sonoros también, los nuestros que tenemos aquí también. Afectan a la comunidad. Yo creo que lo principal es tener algún respaldo para tener energía, digamos. Siempre la tecnología va de la mano de algunos problemas. Tiene el ruido donde va. Si sale afuera lo tiene más presente. Yo trabajo con invernadero, por ejemplo, y pienso que ahí me voy a ir a relajar, porque uno cuando va a trabajar la tierra se relaja. A lo mejor ustedes no lo entienden, que a lo mejor no trabajan la tierra, pero es así. Y me pasa todo lo contrario, porque el ruido cuando los motores están andando está ahí en mi oído, y mucho más fuerte que en cualquier otro lado, porque como según el lugar donde están ubicados es más fuerte. Y mi tranquilidad más grande que tengo yo es que sigan instalando más motores. Bueno, la declaración de buena voluntad de la empresa, que técnicamente se llama la declaración de impacto ambiental. Es eso, es una declaración de buena voluntad que no se condice, digamos, con lo que ha sucedido. Cuando, por ejemplo, se declara la cantidad de horas de funcionamiento, eso claramente está fuera de toda lógica, porque se han funcionado las 24 horas por los primeros 6 meses. Se declara una actuación, digamos, de motores o de funcionamiento de motores por 500 horas al año, cuando en 6 meses estábamos sobre los 2.500 horas. Nosotros generamos a base de petróleo. Nosotros generamos petróleo con petróleo y ahí obtenemos, son motores a combustión interna y ahí obtenemos la electricidad. Una energía mecánica pasa a ser una energía eléctrica. Nosotros generamos 415, de ahí pasamos por un transformador que nos genera a 23.000. Luego, para poder inyectar al sistema tenemos que pasar por otro transformador para elevar a 110.000. Nosotros venimos a estabilizar el sistema y eso no depende de nosotros, depende de SAESA. Cuando se declara que los petriles que van a recibir los líquidos, riles en el fondo, sedimentos de aceite y otros, se fractura y se contaminan las napas y aparece 150 metros en el campo adyacente de un vecino. Cuando aparecen 19 chimeneas que inicialmente tenían un filtro y porque denunciaban mucho la salida de gases, se le sacan los filtros y se tira a escape libre, digamos, hacia el medio ambiente. Se declara que de acuerdo a normas 75 decibeles es la mínima, digamos, o la máxima, perdón, permitida en sectores urbanos, y de acuerdo a mediciones de la autoridad sanitaria se sobrepasan 19 decibeles por sobre esa norma, que ni siquiera es aplicable al sector rural, porque la medición debería ser mucho más fina. Se transgrede todas y cada una de ellas. La plantación. No podemos menos que estar molestos, que estar incrédulos de todas las personas que participan de la aceptación de esta declaración.
últimos 6 meses se han hecho consultas respecto de proyectos a mediana escala o a gran escala respecto de generación de energía eléctrica? No, esos proyectos no han entrado en consulta al Consejo. Ninguno. Es decir, la decisión en este caso la toma ahí la Corema. Lo que, bueno, se hace una declaración de impacto ambiental, lo que está estipulado ahora, todos estos proyectos hidroeléctricos con generación con motores con diésel, han pasado por declaración de impacto ambiental solamente. Por lo tanto, no hay participación ciudadana y eso lo deciden ya las instancias, la Corema y eso. Anita, ¿podrías contarnos un poco cómo se inició este movimiento de tratar de oponerse a esta instalación de esta planta de SAESA aquí a las afueras de Quellón? A ver, esto sucedió a raíz de que estuve revisando yo por otra situación en la página del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la CONAMA y nos dimos cuenta de que había un proyecto de instalación de 14 motores diésel en la salida, a la entrada de Quellón. Este proyecto se llamaba Proyecto de Traslado Central Quellón. A poco andar nos dimos cuenta que en realidad, leyendo la declaración de impacto ambiental, no era un proyecto de traslado como ellos planteaban de unos motores que están aquí en Avenida La Paz, sino de la instalación de una planta de energía producida por diésel con 14 motores. A raíz de eso nos dimos cuenta además que el municipio no estaba haciendo nada respecto de este tema y como Unión Comunal empezamos a ejercer nuestro derecho, digamos, de participación, aun cuando la declaración de impacto ambiental, como saben ustedes, no contempla este elemento vital que es la participación ciudadana. Eso no, la empresa asume y dice, de alguna manera, adjunta un escrito o alguna cosa, que no hacen daño a la salud, que no hacen daño a los recursos naturales, pasa a ser una declaración de impacto ambiental. Y pasa a ser una declaración de impacto ambiental, eso implica que no hay participación ciudadana, que no hay un informe técnico acabado de qué va a pasar con los riles, o qué va a pasar con las emisiones de gases, o los ruidos, o cómo van a almacenar, por ejemplo, el combustible. Entonces se evitan todo ese trabajo de las especificaciones técnicas en términos de cómo van a afectar su medio ambiente. Nosotros pasamos con todo, con la vida. Lo que pasa es que los entes gubernamentales son los que tendrían que haberle avisado a los vecinos lo que iba a suceder acá. Yo no tengo que avisarle a la señora que vamos a poner algo, ¿no? Porque son otros los entes que tendrían que haber avisado, ¿no? ¿Está claro, no? Es fácil prender la luz nomás, nada más y tenemos luz, pero el costo es súper grande. Justamente, sí, sí. Ya. Ah, tú eres la hermana, la otra persona. Ya. Pero ¿y cuándo terminan con ese proceso ustedes? Porque eso ocurre ahora. Nosotros nosotros no estamos pidiendo moneda de cambio por esto. Nosotros lo que queremos es que la planta se vaya. Y eso es lo que pedimos. Que esta planta no esté. Ni en ninguna parte de Chiloé. Ni en ninguna parte de Chile tampoco. Eso estamos pidiendo. Estamos pidiendo nada más. No hay moneda de cambio por parte nuestra. Queremos recuperar la tranquilidad que tenemos. Nada más.
Y cuáles son los derechos también de la empresa. ¿En esa etapa estaría ahora? Estamos nosotros en la etapa de notificar a la empresa, cuestión que no es muy sencilla, puesto que estamos ante la presencia de una empresa que para efectos de ser emplazada necesitamos determinar con exactitud quién es el representante legal, es decir, quién tiene la capacidad para ser notificada en juicio y que todas las actuaciones que se realicen en ese juicio efectivamente obliguen a la empresa, porque aquí se trata de obligar a la empresa a hacer algunas cosas, a no hacer otras y a cumplir otras. Entonces a nosotros nos interesa de sobremanera eso. Hemos tenido algunas dificultades para determinar fundamentalmente el domicilio de la empresa, quién es su representante legal, pero hoy día ya hemos avanzado bastante en eso y tenemos claro quiénes son los que representan a la empresa. El progreso es así, o sea, te trae beneficio al 99,99% y al 0,1%, sorry, les molesta a lo mejor. Y lo siento, yo también lo siento, ¿cachai? Pero es así. De nosotros depende, como autoridad, que el papel y la práctica sean lo mismo. Por lo tanto, basta que usted me diga esto para que nosotros iniciemos un proceso de fiscalización en la planta de gas para ver si la planta de gas cumple escrupulosamente las condiciones ambientales que se le pusieron. Porque las condiciones ambientales no es un papel que se escribe y se tira al viento. Las condiciones ambientales son un conjunto de requerimientos muy importantes. Aquí ya nos trabajamos con la luz pública. Estamos con puro petróleo. Puro petróleo, motores. Y el hecho de haber tenido luz a viento, por ejemplo, supuestamente la iba a ser más económico para nosotros, porque ya no íbamos a gastar combustible. Porque ahora estamos, el cargo fijo, estamos pagando cualquier cantidad del cargo fijo ahora. A mí, por ejemplo, me salió este mes 112. Claro. Y es harto lo que consumo. Creo, por ejemplo, trabajo con gente y todo, creo. Pero igual es computador, refrigerador. Pero la diferencia en el pueblo, por ejemplo, yo tengo una casa en Dalcao y estamos pagando 7 lucas. Es harto, ¿no? El cargo fijo es bien bajo. Claro. Ahora, por ejemplo, mucha gente así con el trabajo, la pesca, no le da negocio porque, por ejemplo, de andar pagando la luz, muchas veces de repente tienen que dejar de comprar otras cosas para poder financiar la luz, porque si no pagó a la fecha, le corta. Yo allá traje en Polleta una tele y un radio cassette. Este año, ahora este mes tenemos que pagar 26.300. 600. Claro. Y esos son 3 en Polleta, ¿no? Y cuando se paga menos, lo mínimo que hemos pagado son 18, 17, lo mínimo 17. Y ahí hubieron meses que pagamos 45 también. ¿Pero tuvieron un mayor consumo? No tanto, no de mayor consumo, pero no sé en qué iría. Después fuimos a reclamar y ahí nos dijeron que al otro mes nos iban a hacer un descuento. Claro, al otro mes nos descontaron un poco, pero no sé por en qué iría. O si en el que a veces nos vienen a tomar el listado de la luz. Parece que eso es. Todos los meses nos vienen. Pasen a mi humilde hogar, mi industria. Nosotros vivimos 4, mi esposa y 2 hijas. Yo soy buzo, llevo 30 años de buzo, normal. Trabajo en la pesca. En el mes de junio, yo creo que entre julio y junio, hubo algo que vinieron a cambiar el medidor, que el medidor está ahí, este medidor tuve que sacarlo. Este medidor automático, este me lo vinieron a colocar en esa.
Me dijeron que, bueno, a todo esto yo he tenido referencia antes que estos medidores se aceleraban mucho. A mí me han dicho gente que sabe de electricidad. Bueno, yo no opté por ir a SAESA a decirle que me lo cambiaran, sino que de repente llegaron los señores acá con esto que venían de SAESA y que me iban a cambiar el medidor porque el que tenía yo estaba a punto de explotar y probablemente puede haber un incendio. Y me colocaron este medidor. Y de ese mes de julio se disparó la luz, pero a digamos, más de un 100%, más, a un 200% de lo que yo pagaba. Yo pagaba 37, por ahí están 35.000 pesos, y me subió ya era para asustarme. Fui a SAESA a hacer un reclamo, le dije que yo no era ninguna industria, yo no tenía ningún colegio acá, sino que era acá particular, en el cual me buscaron unas respuestas bastante ridículas y tontas, porque yo, viéndome la cara de tonto, digamos, es que nosotros mandamos a estos chicos que vayan a ver su estado de cuenta, su medidor, y no podemos entrar, la casa está con candado, hay perros bravos que, vamos a ver los perros luego los bravos que son, y se hicieron al lote las cosas. Entonces estos señores me hicieron cambiar este medidor. Compré una enfermería, lo instalamos, me dijeron que a lo mejor lo iban a instalar gratis. Llamé al teléfono que está acá, para el cliente, me responde una señorita de SAESA, me dice que tiene un costo instalar el medidor, como de 30.000 pesos o algo así. Y yo le dije, pero si era gratis. Bueno, entonces busque a la persona que le dijo que era gratis. O sea, la atención mala. La señorita por nada me cortó el teléfono, tío. Y al rato me dijo, bueno, ¿lo ha instalado o no instalar? Entonces me hicieron un convenio, para que yo le pagara. Entonces quiere decir que estos hombres saben que yo no lo puedo pagar, saben que es excesivo, entonces me hacen un convenio. Y yo pequé inocente, como me dijeron ayer, de firmar este convenio, porque aquí me amarré. Realmente me amarré porque tengo que pagarlo. Pero muchas veces la gente se queda muda, no dice nada, por miedo, pero este es el atado que tengo yo. Yo me perdone los empresarios que lo que estoy diciendo, pero así es la realidad. Si no pagamos, nos cortan al tiro. Ahí están los dos, pero bajó la tabla, los captan. El servicio que se presta de repente no es de lo más expedito, no es de lo más de máxima calidad, en el sentido de que de repente los cortes se hacen en forma prolongada sin previo aviso. Los reclamos no se recepcionan en forma oportuna y además no tenemos un servicio directo que te dé respuesta a tu consulta. En Castro no hay una oficina de OIR en la oficina de SAESA funcionando a un 100%, puesto que los reclamos se hacen llegar específicamente hasta la ciudad de Osorno. Y eso deja al consumidor o al usuario de repente desprovisto de las respuestas que necesitan a su problemática, como es el consumo elevado o los montos elevados por concepto de consumo al mes. O sea, ustedes deberían irle preguntando a que saben más, porque nosotros realmente poco lo que sabemos. Pero la opinión de todos es importante. Así está la cosa, pues. Así como está ahora, que otra vez está corta la luz. Porque ya 2 días que hemos perdido el 50% de la producción de leche por no tener luz. Yo que trabajo en electrónica, estoy en contacto con mucha gente que trabajamos de una u otra forma en eso, y nosotros hacemos mediciones del sistema. Es deficiente, malo, muy inestable, muy alta la oscilación, baja tensión, y eso provoca que de repente hasta varían las frecuencias de trabajo. Yo he puesto un frecuencímetro y no es estable, entonces eso te provoca los daños y las quemadas de los implementos. Se te provoca tal la caída de tensión que estás trabajando al límite de lo que soportan todos los aparatos. Y eso la gente no se da cuenta. Cuando la gente reclama o le echa la culpa a la empresa que no está suministrando energía, es cuando yo estaba viendo tele y se cortó, o vino una baja que se notó, se vio, que todo el mundo la vio, la observó, qué sé yo, y mi tele ya no prende. Ahí obviamente que ya no hay nada que hacer, o sea, pero
van a SAES y acá tú sabes que este es como una caja de pago, porque otra cuestión no cumple esta cuestión acá. Y fuera de ir a ver los postecitos, todo, pero cuando hay ya problemas en la red, todo, viene gente de, digamos, de Castro, Puerto Montt, qué sé yo, así que acá los tipos, es una caja recaudadora esto. Y entre que me tramiten 7 meses y pagar 20 lucas, prefiero pagar las 20 lucas y lo reparo en el taller. Así las empresas siguen ganando plata. Dice, ¿cómo se hace la energía eléctrica en Chile? Bueno, resulta que la energía eléctrica en Chile es bien extraña. Cuando en Chile llueve, cuando en Chile hay un año normal, es lo que dice año normal, que es una cosa muy extraña, si nunca hay un año normal, pero bueno, cuando hay un año normal y llueve, entonces la mitad de la energía eléctrica, esta energía eléctrica que alimenta el data show, se produce con hidro, con las centrales hidráulicas. Y la mitad con térmico. Pero cuando no llueve, hasta el 85% de la energía eléctrica se produce con centrales térmicas. Mira, la verdad lo que estamos viendo con el gobierno regional es ojalá licitar el paquete completo de las 22 islas, pero serían como datos. O sea, el tema es que las 22 islas las ejecuta una empresa que opera, mantiene y fija una tarifa, partiendo con sistemas de generación diésel para las 22 islas, para continuar después con la implementación con cableado submarino. Aquí, ¿quién es el dueño del proyecto? Del gobierno regional. Nosotros no podemos imponerle a la localidad, ni a ningún municipio, ni a ningún gobierno qué es lo que tienen que hacer. Ellos son los que tienen que definir cuál es lo mejor y qué es lo que tienen que realizar. El Estado hay que poner la plata para que se creen redes de electrificación para todos lados. Las empresas, usted sabe que colocan muy poca plata para hacer redes hacia la gente, y sobre todo donde hay un poblador, 2 pobladores, es muy difícil que alguien le den energía a una empresa eléctrica. Yo no he visto nunca todavía eso, que una empresa eléctrica diga, sabe que yo vivo 1 kilómetro, ya, yo pongo el costo y todos los materiales para que usted tenga luz. No, eso no va a ningún lado. Todos estos detalles técnicos se realizan o se dan a entender por el momento que está atravesando el país, donde necesita mayor cantidad de energía, generar energía en los puntos donde realmente se necesitan, pero no se hacen evaluaciones a más largo plazo, sino que simplemente se generan producto, insisto, de un estudio que se ha realizado de forma apresurada. Lo demuestra, y lo invito a las personas que están viendo hoy día esto a estudiar en particular la ley que dio beneficio a la devolución de impuestos específicos del diésel a las empresas generadoras, en donde ningún diputado de la Nación, y me gustaría por supuesto que se hicieran cargo de esto, ningún diputado indicó claramente que ojalá, conjunto con este beneficio tributario que se realizó hacia las empresas generadoras, también se lograra tener un beneficio tributario a las empresas importadoras de tecnologías renovables y un beneficio real. Nosotros tenemos que pensar en a lo menos 3 tipos de fuentes energéticas para el caso de Chiloé, en las que de algún modo estamos trabajando. La primera de ellas es el viento. Sin lugar a dudas que en la zona de Mar Brava, en cercanías de Ancud, obviamente eso implicaría tener el equipo de producción energética eólica más importante del país. La totalidad de la energía obviamente va a ser entregada al sistema interconectado central, pero ahí hay dos sectores importantes.
Uno es el consumo de la isla y el otro es lo que no consuma la isla. Hoy día el consumo total de la isla es de aproximadamente 50 megawatts. Pero también creemos y apostamos que proyectos de este tipo, como el que estamos haciendo, va a permitir que otras empresas se instalen, otras industrias se instalen en la isla y que aumente el consumo en la isla. El hecho de que en Chiloé tuviéramos nosotros una producción eléctrica, una planta eléctrica eólica de esta magnitud, significaría rebajas significativas en los costos energéticos para el consumidor de la isla de Chiloé. No hay que ser técnico para darse cuenta que el sistema eólico es un sistema sustentable, pero ¿cuál es el pero? Que es una empresa privada el que está haciendo la propuesta, y como buena empresa privada, lo que va a perseguir, por muy sustentable que sea su proyecto, es el beneficio. ¿Y qué hace el gobierno? La intendencia o el ente que pertenece al Estado, avalarlo, en vez de que sea el Estado el que asuma ese rol. No solamente de generar la energía a un precio justo, sin lucro, sino que devolvérselo a quien le pertenece, al Estado. La energía, todos los medios de generación de energía y particularmente la electricidad deben ser propiedad del Estado, no pueden ser de privado. Y en ese sentido, Chile es uno de los países más retrógrados y atrasados en el manejo de la energía. No descartaría yo esa segunda opción, que tuviésemos nosotros, por lo menos en algunos lugares, centrales de pasada. Y la tercera alternativa es que nosotros pudiéramos tener energía mareomotriz, es decir, que el sistema de mareas activas permita, y el movimiento de las aguas, pudiera permitir tener algún tipo de fuente energética adicional. Estamos mucho más en pañales en esa tercera línea. Está muy verde, entonces. Está verde, está verde. Mientras estas tres, que son fuentes de energía de las que podríamos denominar nosotros alternativas a las habituales, no operen, nosotros tenemos que dar electricidad de alguna manera. Y son millones de dólares. Aquí en la isla se va a invertir 60 millones de dólares para generar 153 megawatts. Y eso equivale más o menos a 2.400 y tantos pesos el kilowatt. O sea, además de caro, es ineficiente el sistema. Es una inversión muy alta para... Esos 153 megawatts son con motores. Con los motores diésel. Todo con planta de motor diésel es lo que se va a invertir en la provincia para hacer todas estas plantas. Está la de Degan, de Quellón, y creo que hay presupuestada hacer 3 o 4 más. Pero la inversión total son 60 millones de dólares. Aquí además hay que pensar en lo siguiente, hay una ley que a partir del próximo año, final del próximo año, exige a las distribuidoras de todo Chile que deben distribuir el 5% del total de la energía distribuida debe ser de origen renovable. Y en caso de no hacerlo, estas empresas están sujetas a multas. Entonces hay apoyo en ese sentido, porque en este momento no existen en Chile empresas de energías renovables que puedan aportar ese porcentaje a la red. Y ese 5% va a llegar a ser un 10% en el año 2020. Esa es la perspectiva que se ha fijado el Estado en este caso, digamos, no en apoyo de las energías renovables, sino que como una forma de no aportar gases al efecto invernadero, ¿no? O sea, yo creo que cualquier tipo de energía renovable no convencional va a ser de alguna forma necesaria en ese sentido para cumplir con los acuerdos internacionales que tiene Chile como país. Ahora, este proyecto de ley supuestamente es como una franquicia tributaria, o sea, solamente subsidiaría, rebajaría, digamos, el costo de importación de la tecnología. No, de la venta, pero en el fondo el subsidio es para que tú como un
como un consumidor, en el fondo digas, ah, ya, mira, si yo tuviera que hacerlo, no puedo, pero si el Estado me apoya con el 50%, de más que lo hago. Digo, ok, aquí está mi 50%, el Estado pone el 50%, pum. Y eso lo que genera es que se genera una reacción en cadena y al final todos empiezan a tomar el beneficio. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a la red porque, bueno, la red está en todos lados, pero no es solo la única forma de energía que hay. El Estado, no este Estado, todos los Estados de los últimos 40 años han intentado hacer críptico, o sea, sellado o secreto, cómo se maneja la energía en Chile para que la gente no se meta. Es fácil hacer esto y decir, ya, tenemos luz. Eso es fácil hacerlo, pero no, detrás de esto hay un camino súper largo. Por ahora, los chilenos somos receptores de algo que llega desde alguna parte que no sabemos dónde viene. Ustedes entran a la casa, prenden la luz y la luz se prende mágicamente, pagan la cuenta y no saben a quién le están pagando. Probablemente están pagando a un canadiense por ahí, a un sueco o a un español, y usan la energía. Pero no tienen información ni participación de cómo se produce y cómo se hace. Ojalá que yo tuviera un río más grande. Si tendría un río más grande, con más potencia, no tendría problema en ponerme un generador de 220 y tener luz de 220 sin necesidad de esa. Lo interesante es que sí hay oferta energética. O sea, en Chiloé hay leña, en Chiloé hay viento, en Chiloé hay energía solar, en Chiloé hay geotermia, en Chiloé hay océano, y por lo tanto hay una cantidad enorme de potenciales energéticos en la isla. Pero va a depender de si ustedes se ponen de acuerdo en que esa es la cosa. Porque si se dejan manejar por el sistema, no hay caso, no va a haber ninguna salida. Este aerogenerador existe hace mucho tiempo en el mundo. Yo simplemente estoy construyéndolo acá en Chile. Todas las piezas son compradas aquí en Castro. Uno debiera tener claro que puede generar su propia energía. Los medios tecnológicos están para generar en Chile o en cualquier lugar donde usted viva, puede generar su propia energía. Donde usted viva, no necesita ser generador eólico, puede ser placas solares, puede ser turbinas hidráulicas. Comunicarse y mover algunas máquinas y equipos. Y efectivamente podría ser que la isla tuviera una salida más bien así autónoma, ser autónomo y sustentable. Cualquiera puede generar su propia energía. No hay impedimento excepto el económico para hacerlo. Ahora si el Estado apoyara con esas leyes que ahora quieren sacar en el Congreso, que no sé cuánto irá a demorar, se podría avanzar bastante en eso. Y mucha gente podría tener su propia energía. Mucha energía. Claro, que en un caso tú sigues siendo consumidor de una empresa y en el otro caso tú estás saliendo del sistema. Ese es el primer concepto. Si tú te sales del sistema es porque creo que detrás de salirse de ese sistema hay un concepto medioambiental profundo. Nadie va a comprar un generador eólico como para decir estoy compitiendo con la red. No es el concepto ese. La persona que compra un generador eólico es una persona que dice, yo quiero vivir, quiero cooperar, digamos, con el medio ambiente, quiero cooperar a este inminente cambio climático. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo poner un generador eólico, puedo tener sistemas de calefacción de agua con energía solar, y tú realmente te empiezas a sentir bien contigo mismo porque estás haciendo algo, uno está siendo activo frente a algo que no sabe cómo actuar. Y yo creo que esa es la principal razón de usar equipos de energía renovable. O sea, la energía renovable te ayuda a ver cuánto vale la energía en realidad, porque estas energías fósiles están como subvencionadas, entre comillas, porque había muchas, y es la energía que nos ha hecho llegar a donde estamos hoy día en los últimos 100 años. No sé si han tenido la suerte de conocer la Patagonia, pero es algo que no hay que tocar. No pueden hacer ese tipo de estupideces. Teniendo un desierto donde tenemos todo para llenarlo de paneles solares, no vive nadie, entonces ¿para qué vamos a ir a hacer represas al sur? Pero cuando queda en escoba, el Estado debe entrar a subsidiar y soportar el sistema. Entonces, ojo con eso, la energía en Chile se maneja mafiosamente. Mayores implicancias ambientales o las problemáticas ambientales del mundo se podrían resolver a través de dos grandes fuentes. Uno, que es la legislación, vale decir, el marco acuerdo de cómo se generan las energías o cómo se generan las problemáticas ambientales. Y segundo, la educación. Bajo ningún punto de vista nosotros aplicamos esta tecnología en sectores rurales o en sectores donde sí efectivamente se pueden hacer recambios en la mentalidad de consumo de las personas. No vamos a estar jamás haciendo educación, o va a ser muy difícil poder entender a qué se refieren estas tecnologías y el recambio generacional.
Por tanto, urge en todo sentido el poder establecer ciertas medidas legislativas que tiendan efectivamente a promover y también a parcializar la generación de energía con fuentes que sean contaminantes como la diésel en particular. Ahí va, mira. Mira con el espejo. Ya, por lo tanto, Chile nunca, ojo, eso se lo juro aquí, nunca va a establecer un programa de eficiencia energética real. Va a ser igual que para Santiago o terminar con el smog. Puro chiste, no tiene vuelta. Por lo tanto, la única forma de hacer eficiencia energética es la siguiente. Es meterse en la cabeza lo siguiente. ¿Quién gana con la eficiencia energética? ¿Quién gana? ¿Las empresas? No ganan. O sea, de hecho, una vez tratamos de meter en la tele un programa de un aparato súper simple para ahorrar gas. ¿Ya? Y por supuesto la tele no nos dejó porque Gasco era la que auspiciaba el programa, entonces ni cagando. Por lo tanto, los únicos que ganan haciendo eficiencia energética son los chilenos. Entonces, mientras los chilenos no gobiernen, esto es un dato político, los chilenos están gobernando otros, estos lobbies grandes de empresas, no van a tener ninguna posibilidad de hacer eficiencia energética. Por eso el desafío de la isla, de esta isla más chica que Chile, es cierto, es efectivamente colocarse en la cabeza el tema de la eficiencia energética en la ciudadanía, no en el gobierno, ni siquiera en el gobierno local, porque las presiones son muy grandes.